Primeramente decir que el comité de empresa es todo CGT y que este es el segundo convenio que tratamos de negociar sin éxito, debido a que anteriormente esta empresa estaba, ¿cómo diría yo?, acostumbrada a otro tipo de comités de empresa. Entre otros eran Comisión Obrera y UGT, que tuvimos que hacer una revocación en plena lo bestia porque los trabajadores ya estábamos indignados ya con el tema. Actualmente somos todos representantes, o sea, el comité de empresa está todo representado por gente de CGT. Y como ya digo, pues es el segundo convenio que hacemos y estamos en litigio. Y además ya la empresa ha tomado decisiones drásticas de no querer dar nada para intentar desprestigiar al comité porque le resulta un poco duro y lo que quieren es intentar tirarnos a la gente encima, ni más ni menos. Es una estrategia pura. Los turnos implican también la vida social de la fastidia un poco, porque claro, teniendo en cuenta que cuando va de tarde a los nanos no los ves, porque por la mañana están en el colegio y por la tarde cuando llegas son de noche y ya están durmiendo. Es decir, y los 4 turnos ya no te quieren ni contar, pierdes amistades, pierdes todo, porque al final es que ya ni te llaman, porque siempre que te llaman estás trabajando, o tienes que trabajar de mañana o de tarde o de noche, y la vida social sí que padecemos un poco. Y la turnicidad pues también molesta para dormir y tal. Bueno, los trastornos, eso muchos trabajadores lo saben. Esta empresa se dedica a la transformación de plástico y los trabajadores o los obreros trabajan a turnos, e incluso hay un turno un poco específico que es el de cuarto turno que se llama, y ese es, o sea, los 3 turnos trabajan de lunes a viernes, a turnos de mañana, tarde y noche, y el cuarto turno hace 7 días de mañana, 2 descansos, 7 días de tarde, 2 descansos, 7 días de noche, 3 descansos. Es decir, que sábados y domingos estamos aquí trabajando también. Y la diferencia salarial, por ejemplo, una media, podríamos decir, un trabajador de turno que trabaja o jornada partida se lleva 1.000 euros y una persona que está a 4 turnos aproximadamente una media de 1.200 euros al mes. O sea que es un poco difícil. Para que vean que se les pueden reventar la huelga. Este señor ya es que son amenazas. No, sí, es que se ve que estaban en Benidorm trabajando donde iría y cerraron donde estaban y se han venido para acá. O sea que el tema allí... La empresa pensaba que no iba a secundar la huelga la mitad de trabajadores y se ha llevado una sorpresa pero tremenda. Además le estamos dando pitadas todos los días y no dejamos pasar coches. Ha venido un compañero de Santander, del grupo, y nos tenemos que unir a ellos y hacer todo lo que ellos hagan y vamos, mirarnos en un espejo a ellos, porque ellos están consiguiendo cosas que aquí nunca en la vida se han hecho. Y la empresa, vamos, está quedando sorprendida porque se creía, de hecho, que entrarían rumanos que han estado cogiendo para que la huelga no se secundara y los rumanos y todos nos están apoyando. El único, un trabajador búlgaro, recalco búlgaro, no nos ha apoyado ni él ni la mujer en la huelga. Aquí en un principio estaba instaurado CGT y comisiones obreras. Claro, los comités de empresa lo que hacían era negociar, pero no hacían caso a los trabajadores. Hacían asamblea, ni se reunían con los trabajadores y vamos, encontramos un sindicato que era más afín a nosotros, como CGT. Cogimos, empezamos a tirar el comité que había y nos metimos unos compañeros y nos estructuramos en CGT. Entonces empezamos a mover y a pedir. Los compañeros empezaron a apoyarnos y vieron que habían resultados con CGT. Empezamos y la primera huelga fue hace 3 años y sacamos que los compañeros de comisiones nos quitaron la antigüedad y con CGT hicimos una huelga, hicimos fuerza, nos apoyaron y conseguimos la antigüedad, retornarla. ¿Qué pasa? Que ahora, 3 años después, volvemos a pedir que nos den un poquito más, que no nos estén siempre quitando y hemos vuelto, como los compañeros se afiliaron a CGT, ahora somos mayoría, y ¿qué pasa? Que la empresa no quiere hacer CGT. No quiere hacer CGT, ¿por qué? Porque pide pues, por los trabajadores. Hoy actualmente somos 7 delegados de CGT, porque la mayoría de trabajadores apoya al comité y a CGT porque ve que lo está haciendo bien. Y hay 2 de empleados, pero claro, por oficinas, porque ahí ya nosotros ya no podemos entrar. No vayáis a trabajar, dejar quieta la herramienta, es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí.
contra el gobierno del hambre. Nos vamos a leer. Hola compañeros, me llamo José Arvide, soy de Cantabria, de la Casa Central del Grupo Armando Álvarez, pertenezco a la empresa Azpla Plásticos Españoles, soy delegado sindical de Sita Uso, es un grupo de trabajadores escindidos de comisiones y UGT, y hemos creído oportuno venir a hacer un apoyo solidario a los compañeros de Rafia, otra empresa más del grupo de Armando Álvarez. Tenemos la desgracia de tener a gente de UGT y comisiones que están vendidos hasta el extremo de que hay clanes familiares instaurados, sobre todo por parte de la Unión General de Trabajadores. Así como UGT está vendida en cuerpo y alma, Comisiones está llevando el mismo camino en los últimos años. Los compañeros aquí desde el martes en la portería están luchando por unas nuevas y mejores condiciones de trabajo y unos salarios dignos. La huelga, compañeros, no vayáis a trabajar. Dejar quieta la herramienta, es la hora de la huelga y es la huelga siempre, la huelga madre de la huelga siempre, la huelga, yo por ellos madre de Dios. Bueno, pues después de ir al cuartelillo de la Guardia Civil a denunciar los hechos de que la empresa ya se niega a cogernos al comité de huelga ningún papel certificado para poder entrar a ver cómo están las instalaciones y nada, y asegurarnos de que todo funciona bien, aunque estén paradas las máquinas. Pues después de ir al cuartelillo, denunciarlo, ahora iremos a magistratura, simplemente pues ya no para pedir, sino para pedir nuestros derechos, ni más ni menos, no para que nos den nada que no sea nuestro. Y bueno, y si tenemos que ir a malas, aunque sean por 4 pipas, pues claro, estamos hablando de 0,7 céntimos diarios, que son 45 euros anuales. O sea, que no se está exigiendo que la empresa se arruine ni nada de eso. Y sí, por ahí, son 45 anuales. Y estamos aquí, pues, pegándonos por 4 duros. Y no hay más.